Back from the dead. Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la nueva serie de Halo estrenada en la plataforma de Paramount Plus. Primero que nada tenemos que decir que la serie no es canon, lo que significa que no ocurre en ningún momento de la línea temporal principal de los videojuegos o de las novelas. Esto le ha permitido a los directores y productores prácticamente tener libertad creativa en toda esta nueva historia que se estará desarrollando a lo largo de esta primera temporada. Así que si ustedes jugaron los videojuegos, no esperen a ver la misma historia que comenzó en el 2001. Otra cosa a señalar es que los productores han dicho que ellos no han jugado los videojuegos, y tanto Stephen Kane como Kiki Walkin han mencionado que no se han inspirado en los videojuegos y de hecho ni siquiera hablan sobre ellos. Con estas dos premisas tenemos que dejar muy en claro que el producto no refleja nada de lo que conocemos en los últimos 20 años sobre la franquicia y tampoco les interesa a los encargados de la serie respetar la historia canónica que hemos disfrutado. Pero por supuesto que no todo es malo, así que comencemos primero revisando los puntos a favor que tiene este primer capítulo. Algo que sin duda se había extrañado, sobre todo de parte de los fanáticos más veteranos de la franquicia, es el ligero gore que se había visto en los primeros 3 títulos del videojuego. Pues como recordarán, en los primeros 10 años de vida de la franquicia, los videojuegos se encontraban en una clasificación para adultos. Algo que posteriormente cambiaría por completo al punto de eliminar totalmente la sangre de los videojuegos. Este cambio en la clasificación y de contenido en los videojuegos se había hecho justamente para que el videojuego tuviera un mayor alcance. Sin embargo, quedaba un poco raro, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes que habían ocurrido en la trilogía original. Pues bueno, en esta ocasión las escenas explícitas regresan a la saga, haciendo que no sea un producto apto para menores. Así que si ustedes son menores de edad, no les recomendamos ver esta serie porque tiene algunos momentos bastante explícitos. Como un gran fanático de la saga, agradezco bastante que este elemento haya regresado, pues realmente una guerra es bastante cruda. Creo que no hace falta mencionar que la guerra de la UNSC contra el Covenant fue bastante difícil e incluso desgastante, no solamente físicamente, sino también mentalmente, pues muchos de los soldados habían experimentado encuentros bastante perturbadores con estas razas alienígenas. Y ligado un poquito a este mismo tema, tenemos que mencionar que las armas de plasma del Covenant por fin se sienten como un arma de destrucción, pues como vimos en algunas escenas, los proyectiles de estas armas son capaces de destruir paredes e incluso mutilar enemigos. Y para todos los que llevan ya varios años siguiendo esta increíble franquicia, también les agradará escuchar algunos de los sonidos más icónicos del videojuego, pues no solamente en armas, sino también en el equipo que se utiliza, se han reflejado los icónicos sonidos que hemos conocido en los últimos 20 años. Y justamente hablando de estos sonidos tan icónicos, es grato escuchar el lenguaje natal de cada especie, pues como lo vivimos desde Halo Combat Evolved, cada especie habla en su lengua natal. Lo que en una alianza de diferentes especies como es el Covenant, era esperado escuchar diferentes lenguas con diferentes acentos. Esto sin duda para nosotros ha sido uno de los aciertos más fuertes de la serie, pues en los juegos más recientes de la franquicia, aunque han aparecido nuevas especies, mágicamente todos hablan el mismo idioma. Algo que por supuesto no sería posible, pues incluso en las diferentes colonias de los humanos existen diferentes lenguas. Algo también bastante positivo es que el diseño del Covenant se apega bastante a la primera trilogía, aunque también podemos ver algunas variantes de armaduras, por ejemplo en los Elites, que se asemejan a los diseños que vimos en Halo 4. Esto nos da una gran variedad dentro de las especies y refleja los rangos militares que cada elemento del Covenant tenía. Y por supuesto que los vehículos más icónicos del videojuego tenían que hacer una aparición. Y tanto del lado de la UNSC como del Covenant podemos ver vehículos terrestres y aéreos bastante reconocibles. El Warthog, sin duda, fue uno de mis favoritos, pues retrata toda la esencia que conocimos desde Halo Combat Evolved. Otro elemento clave dentro de la serie fueron las armaduras de la UNSC. Pues como lo vimos en la evolución de la trilogía original, los Marines tenían armaduras muy icónicas que para quien no lo sepa estaban inspiradas en las películas de Starship Troopers. Nos agradó bastante ver cómo se respetaron estos diseños e incluso agregaron los famosos visores dorados que utilizaban en los cascos los Marines. Por supuesto que para mantener toda la esencia de la franquicia, las armas también eran un elemento esencial dentro de la serie.
y podremos encontrar algunas de las armas más icónicas como el rifle de asalto y la pistola de plasma. Y aunque Steven Kane y Kiki Wolfkill dicen que no voltearon en lo absoluto a ver a los videojuegos, sí se encuentran algunas referencias a ellos, pues para los que ya vieron este primer episodio recordarán que cuando el equipo plateado encuentra un artefacto Forerunner, una de las nuevas Spartans hace un comentario que nos recuerda mucho a la frase de Cortana en Halo Combat Evolved, donde señala que la cueva no es una formación natural. Y si ustedes fueron de los que jugaron los videojuegos doblados al español latinoamericano, recibirán una gran sorpresa al darse cuenta que las voces de personajes icónicos como Master Chief y la doctora Catherine Halsey están de vuelta y se escuchan idénticas al videojuego. Creo que estos son los elementos más importantes a resaltar como puntos a favor de la serie. Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda, así que ahora vamos con lo negativo de la serie y específicamente del episodio número 1. Empecemos con lo más importante de todo. La serie no es canon, lo que significa que todo lo que estamos viendo en pantalla jamás pasó y no está inspirado en ningún momento importante de la franquicia. Muchas personas están utilizando justamente este elemento para defender los errores de la historia y la falta de esencia en algunos personajes. Sin embargo, podemos decir que es uno de los elementos más graves que debieron haber respetado los que estaban a cargo de la serie. Otra cosa que le quita bastante fuerza a los momentos más importantes del primer episodio es la banda sonora, pues ninguna de las canciones icónicas del videojuego se encuentran presentes en esta serie. Así que no esperen escuchar el tema principal de Halo, ni tampoco canciones icónicas como Covenant Dance. De hecho, en general la banda sonora deja mucho que desear, pues se siente muy plana y no ayuda a potenciar los elementos claves de cada escena. Otro elemento bastante grave es que no respetaron las apariencias de ciertos personajes, pues como pueden apreciar aquí, Miranda y el Capitán Keyes fueron cambiados drásticamente en su apariencia. No hay explicación alguna de por qué sucedió esto, o por qué ahora los papeles de estos personajes han cambiado dentro de la historia. Pues como se mencionó en el episodio número 1, Miranda ahora es la encargada de estudiar al Covenant y toda su tecnología, y al Capitán Keyes jamás lo vemos dentro del Pillar of Atom, simplemente anda vagando por las instalaciones de la UNSC dentro del planeta Reach. En general no se percibe nada de la esencia de los personajes que conocimos en los videojuegos y es muy extraño que se hayan hecho estos cambios radicalmente sin siquiera contemplar las repercusiones que podrían tener dentro de la historia. Ligado a esto, la doctora Catherine Halsey parece estar simplemente enfocada en el desarrollo del proyecto Spartan 2 e incluso se le niega a estudiar la tecnología Forerunner, que de hecho en este momento parece que no conocían nada sobre ella. Pues cuando Master Chief va de regreso a Reach, todos piensan que el artefacto Forerunner encontrado pertenece a la tecnología del Covenant. Algo que se me hace bastante extraño a estas alturas de la trama, pues como recordarán algunos proyectos e incluso inteligencias artificiales como Cortana, fueron desarrolladas con este tipo de tecnología alienígena. Por más que el director y los productores hayan mencionado que se basaron en la mitología detrás del videojuego, parece que se olvidaron de elementos claves como la existencia de los Forerunner y el conocimiento que la raza humana tenía sobre ellos. Incluso si nos ponemos ya un poquito más estrictos, parece que en este universo ni siquiera se han desarrollado inteligencias artificiales tan complejas como Cortana. Y de hecho parece que el propósito de Cortana será tratar de contener a Master Chief. Porque sí, alerta de spoiler, Master Chief una vez más es un renegado de la UNSC. Parece que el estudio encargado actualmente de la franquicia sigue la necesidad de convertir a Master Chief en una amenaza para la UNSC. Algo que incluso dentro de los videojuegos, como lo vimos en Halo 5, es totalmente absurdo y carece de coherencia dentro de la trama. Sin duda, este es uno de los elementos más absurdos dentro de la narrativa, pues a pesar de que John 117 es un supersoldado entrenado para obedecer órdenes, aquí una vez más mágicamente olvida todo su entrenamiento y decide actuar por su propia voluntad. También tenemos que recalcar que la motivación detrás de esta decisión es totalmente absurda, pues después de tener una breve conversación con Quan Ha, uno de los personajes nuevos introducidos en la serie, Master Chief parece tener remordimientos por el daño que le causó indirectamente a este personaje y decide ignorar cualquier protocolo de la UNSC e instrucciones que ya se le habían dado previamente.
Sabíamos desde un inicio que al no ser canon, algunos elementos iban a ser distintos a lo que teníamos como referencia de los videojuegos. Sin embargo, esta historia es completamente ridícula y desde un inicio arranca bastante erróneamente. Si a esto le agregamos el decadente CGI que vemos en pantalla, tampoco permite que se luzcan los elementos más importantes dentro de las batallas de la UNSC y del Covenant. No todo luce mal, de hecho, los Elites lucen bastante decentes, pero hay momentos durante la serie que los Spartans lucen bastante mal, y ni siquiera las armas se salvan, pues hay tomas bastante irrelevantes que en lugar de ayudar a ocultar este tipo de errores, hacen que sean más perceptibles e incluso los resaltan. Otro elemento que queda totalmente fuera de contexto es la nueva supervillana aliada del Covenant llamada Maki, una humana que ha decidido unir fuerzas con el Covenant, específicamente hablando con el Profeta de la Piedad, para tratar de destruir a la humanidad. Como escucharon, esto desde un principio suena totalmente ridículo, pues el Covenant jamás tuvo aliados humanos y mucho menos los respetaba. Que cabe mencionar que aquí parece que Maki es la líder de los profetas, pues no solamente le tienen respeto, sino que confían en ella e incluso le dan un lugar dentro de su caridad. Desgraciadamente, esta serie no pinta para respetar y mucho menos homenajear a los videojuegos y a la franquicia en la que está inspirada, pues como pueden ver hay elementos clave que han sido totalmente cambiados e incluso ignorados para satisfacer una narrativa totalmente ridícula, sin mencionar que ahora tratan de darle una identidad a Master Chief, pues desde el primer episodio el jefe maestro se ha retirado su casco y ahora conocemos cuál es su rostro dentro de la serie. En sí, la última secuencia del episodio número 1 se ve a Master Chief sin casco, lo que hace un contraste bastante radical con lo que estamos acostumbrados a ver en los videojuegos. Si tú eres un fanático de la franquicia que empezó hace 20 años, te recomiendo que no vayas con ningún tipo de expectativas cuando decidas ver esta serie, pues si buscas parte del universo que te enganchó en los videojuegos, aquí no lo vas a encontrar. Prácticamente es una serie que de Halo solamente tiene los nombres y algunos personajes, pero la historia y la esencia de algunos elementos dentro de la historia simplemente han sido cambiados. Para ser uno de los productos más ambiciosos que Xbox estaba preparando de su franquicia principal, tenemos que decir que ha dejado mucho que desear y no tenemos idea de qué rumbo tomará a partir de ahora. Podemos calificarla con un 6 bastante sólido, pero tenemos que decir que para hacer una interpretación del universo de Halo, es un producto bastante mediocre. Pero bueno, Indaboxers, ustedes déjenme en la sección de comentarios qué les pareció la serie y si ustedes quieren ver más contenido de la serie de Halo de Paramount Plus. No olviden revisar nuestro contenido más reciente, pues ya tenemos directos, videos de noticias y mucho más que estamos seguros que les encantará. Recuerden que los fines de semana estaremos transmitiendo, así que no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse el próximo video que estaremos trayendo al canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.